noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Pues la verdad es que haciendo mucho calor en Michoacán, en todo el territorio nacional, y últimamente nos hemos hecho acompañar de una copita de vino. Pero como siempre también está con nosotros el licenciado Marco Antonio Aviña aquí. ¿Cómo estamos, licenciado? Muy buenas noches. Bien, Rolando, muy buenas noches a todos. Pues ya aquí dispuesto a aportar las inquietudes y a ver qué logramos arrancar de opiniones en quienes nos hacen favor de regalarnos su atención. Así es, bueno, hoy 5 de mayo estamos conmemorando la batalla de Puebla. Fue el 5 de mayo de 1862, en el cual el ejército mexicano, si se puede decir, y un grupo de indígenas vencieron al ejército más temido del mundo en la batalla de Puebla, y el cual creo que es más grande la celebración en Estados Unidos y tiene su razón de ser. Bueno, pues hay que decir, y muy poca gente sabe, que Ignacio Zaragoza nació en Texas, era tejano, se le conocía como el chinaco fronterizo. Los chinacos eran todos aquellos que luchaban en contra de la opresión, se les conocía como ese nombre, chinacos. Y entonces él murió 4 meses después de la batalla de Puebla, del 5 de mayo de 1862, muere, y él había nacido 16 años antes de que Texas se adhiriera al territorio norteamericano. Y entonces pues, los mexicanos o los tejanos, que tenían un poco de identidad con todo esto, retomaron las celebraciones del 5 de mayo en honor. Y ya después, por ahí de los años 50, 60, las cervecerías, como todos conocen en Estados Unidos, son muy buenos para el marketing, así como hacen St. Patrick Day para los irlandeses, y van haciendo conmemoraciones para la identificación en Mardi Gras, que es el desfile en New Orleans, y todas estas cosas. Bueno, pues retomaron este tema para hacer un tema de identidad latinoamericana. Los mexicanos nacidos en California también retomaron estas festividades, y ya hasta los últimos años la Casa Blanca hace una celebración en honor a la hispanidad en Estados Unidos, y que hoy estuvo Beatriz Gutiérrez Müller en esas celebraciones, en donde el presidente Joe Biden reconoce toda la aportación de los mexicoamericanos para ese país, y para este país también. Acaban de romper récord las remesas de los mexicanos. Sigue siendo una desgracia nuestro país, hay que decirlo como sea. Si no fuese por los mexicanos, los puros mexicanos en Estados Unidos, óigalo bien, para todos nuestros grandes migrantes, ocuparíamos la 7ª economía más grande del mundo, con los puros mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Y este país, ¿por qué será? Porque tenemos gobiernos corruptos, inaceptables, malitos, tontos, como usted quiera y guste y mande, pero los mexicanos en Estados Unidos son reconocidos por Joe Biden, por muchos. Bueno, esta batalla de Puebla la festinan mucho en Norteamérica, los estadounidenses, porque salvó a ese país de tener al ejército más poderoso del mundo en esa época aquí en Puebla. Aquí fue donde se les puso el frenazo. Ignacio Zaragoza, el genio militar de Ignacio Zaragoza. Ellos, los estadounidenses, esperaban que México fuera vencido y el avance de las tropas era natural. Pero siguieron avanzando los franceses, simplemente una batallita. Los franceses llegaron, invadieron México y ganaron. La verdad es que es la hispanidad la que los celebra, en honor a Zaragoza. Y aquí hay la interpretación que hacen ahí, la celebran más es el 5 de mayo, que incluso la misma independencia de México, el desprendimiento de México de la corona española. Entonces, es muy significativo porque va marcando la pauta. Esto fue en 1862. En 1863, en plena guerra, el presidente Juárez estaba preparando, junto con su conciencia política, con Melchor Ocampo, con el nigromante Ignacio Ramírez, el grupo liberal, que fue el que posibilitó la viabilidad de México a fundar lo que es el Estado mexicano, ya un país de leyes. Estaban preparando las leyes de reforma que un año después de la guerra con Francia, pues iban a presentar, a votar en México,
y a poner en vigor las leyes. El registro civil, en toda su magnitud, lo que es simplemente toma el Estado el control de las partidas de nacimiento, de las partidas del planeta, también las actas de defunción, los matrimonios, el matrimonio civil. ¿Para qué? Para poder configurar un Estado de derecho, porque vivíamos casi un Estado teocrático, estaba dominado tremendamente por representantes de la multinacional. Era la tradición de la Edad Media. Recordemos que la primera constitución de corte liberal en la historia de la humanidad es la Constitución de Estados Unidos de 1776. Estamos hablando de 1862. Prácticamente las ideas de la Ilustración de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de todos esos grandes pensadores apenas estaban haciendo eco en Europa, en Francia. Sí. La Constitución de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en Estados Unidos, en Francia, 1776 en Estados Unidos, y México llevaba esa inercia. Por eso Morelos en 1824 saca los sentimientos a la nación en la Constitución de Apatzingán, pero que no era otra cosa que es una verdadera réplica de los pensadores liberales. Inspirado en los liberales de Francia. Y en realidad ellos estaban inspirados en los viejos pensadores griegos. Por eso se llama Renacimiento, porque renace otra vez la historia de los grandes filósofos como Platón, como Sócrates, como Aristóteles. Esas ideas importantísimas que son implementadas e incrustadas en las cartas magnas liberales que empezaron a existir en la historia de la humanidad. Y digo yo, mi abuelo Heráclito, el padre del materialismo. Pues sí, bueno, no es cosa pequeña. Hoy vemos los gobiernos de una manera hipócrita y de simulación hacer actos cívicos en todos estos temas, pero yo creo que las autoridades harían más actos cívicos si ponderaran el bien común ciudadano que el bien particular de ellos. Entonces, pues todos los actos que usted ve cívicos ahí son de una manera más hipócrita, más falsa, más de trámite que de sentido, de saber de lo que significó, de lo que se ha significado la historia. Por eso debemos de saber un poco de historia para que no volvamos a repetir estos errores y sabemos cómo se ha fundado este país. Este país ha costado sangre, este país ha costado vidas, ha costado desplazados, ha costado la vida a muchos indígenas, ha costado mucho sacrificio para muchos para poder tener lo que hoy somos como nación y que estamos encaminados a ello. Seguimos madurando nuestra democracia, seguimos madurando nuestras instituciones, pero la sociedad tenemos que estar a la altura de los desafíos que están sucediendo en la historia reciente, en este presente en todo el mundo. Jimmy Gascón, voy a tomar aquí desde Dixon, California. Saludos, Jimmy. Dice, tienes razón, Rolando, por acá en Estados Unidos mucha gente piensa que es la independencia de México. La gente para todo te dicen feliz 5 de mayo. Entonces, saludos a Francisco Licea, que siempre está al tanto, al abogado Juan Cabrera. Saludos, Juan, me da gusto que te conectes. Gracias. Bueno, esta parte de la historia, decías ahorita, Rolando, debe ser retomada a nivel escolar. Incluso, aunque hay algunas críticas, yo no conozco ahorita la propuesta de reforma educativa que están planteando, pero es importantísimo que los jóvenes desde niños, más bien, los mexicanos desde niños, reciban algunas pinceladas de derechos y obligaciones, de ética, de historia, retomar los acontecimientos que nos fueron forjando como nación, como sociedad. Porque ya ahorita no hablan de los grandes héroes, no hablan de Hidalgo, no hablan de Zapata, no hablan de Morelos, no hablan de Lázaro Cárdenas, les tienen miedo. Durante el periodo neoliberal, desde la entrada en 1982 de Miguel de la Madrid, empezaron a quitar los nombres, hasta que se descararon en el caso de Fox y que dijeron, en lugar de que caiga media semana y haya suspensión, no, lo recorremos al lunes o al viernes y hacemos puente. Entonces lo volvieron día festivo en lugar de día conmemorativo. Borran el santoral cívico, porque finalmente eso es, son nuestros santos cívicos.
son gente a la que obligadamente debemos preservar su memoria y sus acontecimientos, los hechos por los cuales merecen estar consignados en la historia. Entonces lo fueron borrando y lo fueron convirtiendo en días de descanso, días festivos. Eso es una pérdida, va abonando en la pérdida de identidad, de cohesión, va abonando en que los jóvenes pierden la identidad, pierden por lo tanto el vínculo que los mantiene a la mexicanidad. No saben qué es. No saben qué es. Tenemos un retraso educativo y la verdad, y en honor a la verdad, debo de decirlo, en este país las autoridades, sea el color que usted quiera, Agustín Mande, lo último que le interesa es la educación del pueblo. Sean verdes, sean azules, sean cafecitos, sean amarillitos, lo último que les interesa es la educación de nuestro pueblo, y se los digo con conocimiento de causa. Soy maestro universitario, y si yo le pregunto a un alumno hoy en día cómo surgió la revolución, cuánto llevamos de país libre, créame usted que no saben ni siquiera. En realidad yo creo que el 90% de los mexicanos no saben ni cómo fue que sucedió la revolución. No saben lo que hizo Zapata, no saben lo que hizo Villa, porque creo que todos son héroes. Fíjense nada más cómo son los gobiernos. Como héroe tenemos a Venustiano Carranza, como héroe tenemos a Madero. Entonces, como héroes muchos tienen a Iturbide, hablando de la independencia. Entonces, el consumador porque firmó ya lo tenían acorralado. Bueno, entonces, imagínate, como héroes hay colonias, fíjese nada más usted, en el Estado de México que se llama Emilio Chemoy, que fue secretario de Educación, una verdadera escoria, una verdadera porquería. El secretario de Gobernación creo que también fue secretario de Educación. Sí. Entonces, creo que próceres de la nación tendrían que tener el honor de estar en las nomenclaturas o en los nombres de las colonias o de las calles. Entonces, pues cualquier pérfido e inútil, estúpido, está en una nomenclatura o en una colonia o en un Además, entonces, aquí es la reflexión que llevamos. No sabemos el país que estamos construyendo. Sí, los nombres, por ejemplo, que se usan en lugar de dar nombres de algún acontecimiento, les dan nombres de acontecimientos y les dan nombres de personas, alguna calle. Deberían tener la justificación y debería haber un acta de cabildo respaldando el porqué, la justificación, la defensa de ese nombre a esa calle. Y otra cosa, a mí me parece de muy mal gusto que de unos años para acá van marcando las calles de la Piedad como si fueran territorio de alguna pandilla. Esta es la calle fulano de tal y la placa, una lámina horrorosa, la regala fulano de tal. Una marca de alimentos para perros o para cerdos. No se vale eso. Carajo, la dignidad del ser humano, la dignidad de los piedadenses. Yo estoy de acuerdo con usted, pero por lo menos que tengan nombre las calles. Por eso, pues. Digo, que no hemos tenido la fortuna de haber viajado a otros lugares. Yo nunca he visto en un lugar, por lo menos de los países primermundistas, que una calle no tenga nombre. No tenga nombre. Y entonces, la nomenclatura, bueno, ya honestamente. ¿cómo te orientas? ¿Cómo llegas a un Tiene usted mucha razón, tiene usted mucha razón. Pero por lo menos que tengan nombre, caray, o sea. Aunque sea a mano, sí, aunque sea. Eso es. Que les den trabajo aquí a los rotulistas locales. ¿Quiere ver el atraso de una ciudad? Eso es, bueno, de un país, eso es eso. No, y los Estados que no estén las calles balizadas, que no haya señalamientos de la señalética, le dicen. La señalética, y que no tengan nomenclatura las calles. Ahí es cuando vemos el retraso de un lugar en el cual nosotros estemos. Bueno, y para muestra oye, sí estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Hoy un reportero menos en México, un reportero más asesinado en Culiacán. Hoy, Luis Enrique Ramírez. Sí, asesinaron hoy a Luis Enrique Ramírez. Él estuvo bajo protocolos de protección, incluso cuando empezó a sentirse, cuando estuvo amenazado, lo que se sintió. Se comprobó que efectivamente su vida corría peligro, estuvo varios meses trabajando en La Jornada, en El Financiero, estuvo en varios medios en la Ciudad de México. Luego le dijeron que ya había pasado la situación de emergencia, que podía regresarse a su tierra. Bueno, pues hoy lo encontraron envuelto en plásticos. Ya lo identificaron su familia y es lamentable. Los que tenemos muchos años en esto y que de alguna manera también nos ha tocado
vivir la incomprensión. Y antier se celebraba la libertad de expresión. Sí, se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Entonces, yo digo que los trogloditas, las gentes que no saben para qué sirve la palabra y su poder transformador, somos seres humanos en proceso de construcción, somos seres inacabados, por eso muchos todavía se comportan como animales. O sea, hay muchos que les falta bastante. Son demasiado frontales en sus reacciones, demasiado reactivos, demasiado elementales, demasiado primitivos, Rolando. Por eso son gente de llegar fácil a las manos. Y a un reportero o a las mujeres, las muchachas como esta niña, no sé el nombre, la de Nuevo León, la niña esta de Nuevo León, que ha habido un escándalo tremendo. Cada mujer que es vulnerada, no asesinada, vulnerada en sus derechos, debería ser un escándalo y debería ser un escarnio a quien se atreva, porque debemos retomar las conductas del respeto, sobre todo de respeto a que las mujeres, sí, de carácter algunas son mucho más fuertes, pero la fuerza física no les da. La naturaleza le dio a cada sexo el rol en el que puede soportar. Por eso, permíteme tantitito, nomás termino la idea, por eso en los primeros establecimientos tribales, el hombre salía a cazar, y ya cuando dominan el fuego, el hombre traía la leña, y la mujer cocina, alimenta a la familia, y el hombre recupera fuerzas y vuelve a salir a cazar y vuelve a salir, porque la mujer es la que se encarga de dar la figura de hogar, es la que guía a los hijos, y el hombre es el proveedor material. Por la naturaleza misma. La naturaleza. Aunque ahorita revolcó el canibalismo político, revolcó los roles, hace que una igualdad género, hombre, mujer, igualdad de oportunidades para el trabajo, sí, pero eso es devaluar a la mujer. Claro. Está bien que trabajen, pero no está bien que dejen su casa por trabajar. Es un tema, de mi punto de vista, en el cual se ha distorsionado y creo que se ha perdido el objetivo. Si nosotros vemos los números, una cifra muy importante, no es una lucha de géneros. Las desapariciones de las mujeres no es por una cuestión de una lucha de géneros. En realidad es una lucha de buenos contra malos. Hay personas que tienen tendencias a afectar. ¿Por qué? Porque tienen arrastrando tras de ellos una pésima historia. Recuerden que el hombre es un ente biopsicosocial y todas nuestras conductas están sometidas a aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces esas personas que están cometiendo delitos y que como sujeto pasivo es la mujer, no tiene que ver con una cuestión de hombres y mujeres, porque ha habido una cifra muy interesante en el cual se ha demostrado que de cada 4 desaparecidos en México, 3 son hombres y es una mujer. Si fuese un problema de hombres contra mujeres, serían más las desaparecidas las mujeres que los hombres. Entonces, desde mi perspectiva, es un escándalo mayor cuando hay una vejación o cuando la mujer es la víctima en una conducta delictiva. Entonces, en realidad, en nuestro país no es una lucha del hombre contra la mujer, es una lucha de los hombres contra los buenos contra malos. ¿Por qué? Porque los buenos cuidamos a las mujeres. O bueno, no me quiero autodecir que soy bueno, pero soy padre, tengo hermanas, tuve una madre. Entonces yo no quiero que mi hija sea lacerada, o mi hermana, o mis primas, o mis tías. Debo de cuidar de todos. Entonces no es que yo sea, es una mujer y no me interesa si es vejada, si es violentada, si es agredida sexualmente, si es agredida en su persona, en su integridad personal. ¿Qué andaba haciendo ahí? ¿Para qué se viste así? Claro. Pues, ¿qué les importa? Claro que sí. Y desde mi perspectiva está mal orientado. Y que las mujeres estén buscando un tema de igualdad, comparto todo su punto de vista. Es menospreciarse, porque la mujer es todavía mucho más que el hombre. Sí, por sus capacidades biológicas, por sus capacidades psicológicas. La mujer es mucho más fuerte. Los hombres somos fuertes físicamente, pero mentalmente y emocionalmente la mujer es mucho más fuerte que el hombre. No tengo el nombre, se me escapó, me acordé ahorita, lo leí con mucha curiosidad, pero lo perdí. Se habla del cohetero de Hitler
lo secuestran, lo seducen, se lo traen los estadounidenses, y llegan a desarrollar la tecnología para poner al hombre en la luna. Pero los cálculos exactitos los desarrolló una mujer a la que le permitieron trabajar, pero de manera furtiva, escondida. Era una mujer de raza negra. Entonces, no le tomaban el parecer, una mujer muy brillante, y no le tomaban el parecer, la ninguneaban incluso en la misma NASA. Angela Parks fue de las primeras que se levantó a defender los derechos de los negros en Estados Unidos. Y esta persona, esta científica, fue la que hizo los cálculos milimétricos para que Apolo 11 pudiera viajar y el módulo lunar ese que llevaron a la Luna pudiera aterrizar y regresar. Entonces hay incluso un monumento por allí en una de las áreas de la NASA dedicado, un reconocimiento a esta persona, a esta mente científica. No tiene razas la inteligencia, lo que tiene es que sentarse a cultivar el conocimiento, a asimilarlo y a ponerlo en práctica. Ahí no hay colores, no hay... Yo creo que la mujer no solamente está minimizando su lucha, y yo se los digo a mis estudiantes, con todo respeto lo digo. Fíjense nada más, hoy se habla de grupos vulnerables. Grupos vulnerables es las personas que están por pertenecer a un grupo, están en desventaja ante el resto de la colectividad. Imagínense nada más usted, yo se los digo, siendo mujer, madre soltera, indígena, pobre y viviendo en una comunidad rural, ¿tendrá las mismas oportunidades de salir adelante de una hija de un notario o de un empresario blanca o mexicana por nacimiento, pero que es de padres alemanes o inversionistas que estudian en el TEC de Monterrey, que va a heredar una empresa, que su papá la mandó a estudiar a Estados Unidos y que habla inglés y que habla francés y que tiene las mismas oportunidades de mujeres? ¿Qué no tenemos que voltear a ver y que no es de mujeres contra hombres? En realidad es de buenos contra malos. Este problema y este análisis, con todo respeto, pues es muy de Infometrópoli, no lo he visto en otro lado. Entonces póngaselo usted a analizar, y lo que estamos viviendo hoy en día tiene que ser, y debemos de dejar de ponerles género a esta lucha. Son personas con sentimientos, son personas con inteligencia, son personas que las quieren y que al irse ellas o ellos sufrimos. Sí. Yo sufro de la misma manera si una mujer es desaparecida, al igual que un hombre, porque ¿quién va a llevarles el pan nuestro de cada día a sus hijos? ¿Quién va a ver por esos hijos que después se van a convertir en un problema social y que tienen sentimientos y que van a crecerse en una figura paterna? 90% de las personas que están privadas de su libertad en un reclusorio crecen en una familia desasociada. Entonces, estos son datos duros y que nosotros tenemos que voltear a ver que estamos viviendo un problema fuerte de buenos contra malos, no de hombres contra mujeres. Sí, tenemos que aprender a respetarnos nuevamente, recuperar valores en la antigüedad reciente, hablo de los años 70, un poco más atrás. No pasaba esto. Fíjese, hoy en día lo del aborto. Nadie se atrevía a gritarle a una mujer. Lo del aborto todavía pensamos con ideas atávicas. Michoacán sigue tipificando como delito el aborto cuando científicamente no se reconoce vida antes de las 12 semanas. Hay criterios de la Suprema Corte de Justicia y siguen habiendo personas privadas de libertad. Y más allá, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que mueren más mujeres porque tratan de esconderse para realizarse un aborto de manera ilegal. Esto es atávico, esto es retrógrada, esto es de buenos contra malos, no de mujeres contra hombres. Pero ¿qué mujer levanta la voz en Michoacán contra esto? Entonces son reflexiones que debemos de tener. No levantan la voz porque la llegada de los españoles... Aquí la estamos levantando por ellas. La llegada de los españoles y su imposición su cosmovisión, sus costumbres, su religión, costó 90 millones de vidas. Barrieron todo lo que significaba las razas autóctonas, indios nos llamaron y simplemente se fueron apropiando. Por eso cuando viene el reparto agrario, cuando Lázaro Cárdenas acaba con los latifundios y dicen, es que se robó, anduvo repartiendo lo que no era suyo. Ah, carajo,
Pues ¿a quién le habían comprado los hacendados? O sea, ¿a quién le compraron? Llegaron, dijeron, esto es mío, acostumbraban, decía, es mío hasta donde te alcanza la vista, y pobre de quien se les opusiera. Los que eran dueños, señores, los que ocupaban algún cargo en la realeza local, de acuerdo a la idiosincrasia, los convertían en esclavos, y a sus mujeres en objetos sexuales, en servidumbre. Los domesticaron, nos domesticaron. Tenemos, Rolando, poco más de 60 años que la mujer tiene derecho al voto en México. Eso significa una realidad del retraso que traíamos como nación. Las mujeres no votaban, los pobres no votaban, al grado que decían, si los votos sirvieran para cambiar una realidad, no nos los permitían. Nos dejaban votar porque era una simulación, era un sistema de farsa. Hasta la fecha lo es. Bueno, ya se están dando pasitos de echar para afuera los del Instituto Neoliberal Electoral, pero no, van a llegar otros, pero hay que ir perfeccionando el sistema político mexicano. Solamente podemos cambiar esto haciendo conciencia de lo que estamos hablando en este programa. Y no es que tengamos la voz de la conciencia, simplemente estamos hablando con pensamientos en el cual se sustentan con la razón. Claro. Entonces, eso es la única diferencia, y en el cual no le decimos cómo debe de pensar. Lo único que le estamos poniendo a usted al frente de este programa es que piense por usted, y que tenga usted con qué comparar, y que tenga elementos con qué contrastar lo que usted pueda pensar. Claro. Entonces, ese es el único fin de este programa. Pues los resultados de la batalla de Puebla, que hoy seguimos festejando, que hoy recordamos, es simplemente el resultado de alguien que tomó decisiones en favor de la patria, que estuvo dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias, que entrega buenas cuentas, en este caso al presidente Benito Juárez, y que Juárez, con toda responsabilidad, entrega buenas cuentas. Después entró la guerra de reforma, la que salió avante, y logra instaurar las leyes que hasta ahorita se convierten en la Constitución y sus leyes secundarias, ya las leyes que norman la vida de nuestro país. Todavía seguimos con problemas, lo hemos comentado aquí. El sistema judicial mexicano es de los más corruptos del mundo. Los jueces, los policías, los administradores de la ley, administran la ley, pero no hacen justicia. Traes dinero, tienes acceso a buscar justicia, a que te hagan justicia. No tienes dinero, para ti, o sea, no es literal. Al que no trae dinero le espera la cárcel, le espera la calle, le espera la persecución, le espera la expulsión social. Las excretas, incluso no alcanza a pagar un abogado. Y los abogados defensores de oficio dicen, fírmale aquí, y se dedican a otra cosa. Y los jueces, no se diga. Y los representantes de la sociedad. Hace años, lo voy a contar rapidísimo, una persona iba de paso, tenían 10, 12 días de casados, iban de paso, iban hacia Puruándiro, un matrimonio muy joven. Por el rumbo del Parque Lázaro Cárdenas, ya estaba el Parque Lázaro Cárdenas, se le hizo fácil a esa persona, se detiene y dice, duermo un rato, duerme. Pasa un tipo alcoholizado y le descarga una pistola. ¿Por qué lo confundió? Lo mata. La jovencita viuda empezó desesperada a buscar apoyo, primeramente un teléfono para avisar a la familia de él, llega la policía, llega todo. Y a la gente del Ministerio Público en ese momento le decía, no se preocupe, andaba borracho el desgraciado, el Ministerio Público también andaba borracho. Le dice, no se preocupe, quiere llevarse pronto a su muertito, sí, vamos arreglando.
La señora tuvo el valor de gritar que le estaban acosando del Ministerio Público. Y pues ahí entramos un par de reporteros, tomamos fotografías, empezamos a grabarlo. Y el tipo tomó una pistola, le tomamos fotos, luego aventó la pistola, cogió un cuchillo, total que amanecimos en Morelia, en la Procuraduría, el Ministerio Público detenido y yo ahí ante el procurador pidiendo que lo corrieran. Lo cesaron inmediatamente. Mandaron a otra persona que resolviera la situación. Además, pues, el procurador de ese tiempo se dio cuenta de que la señora no estaba mintiendo, que era una víctima y que el otro estaba intentando abusar de ella. Estaban revictimizando. Sí, la estaba revictimizando. Y que cuando se vio descubierto lo que hizo fue agredir a la prensa. Entonces, bueno, ya ahí tuvimos que hacer alguna especie de concesiones a la Procuraduría de no publicar las fotografías, pero sí publicamos el acontecimiento. Lo único que hicimos fue no publicar las fotografías del Ministerio Público borracho y armado, amedrentando a mi persona. Un representante de la ley, un representante de la sociedad, y lo siguen haciendo, Rolando. Con otras usanzas. Se ponen hasta sus tantas madres, ¿no? Pero se ponen idiotas, pues, y luego con autoridad. Que en este país hoy en día es Procuración y Administración. Se idiotizan y son autoridad. Andan idiotas, les digo yo. Sí. ¿Qué otros temas tenemos por ahí, Nick? Bueno, pues la inflación que le están pegando muy duro a Andrés Manuel. Se queja, pues, aquí el ala conservadora. ¿Sí estamos al aire, Lupita? No veo pantalla. Ah, bueno. Bueno, en 5 meses, Andrés Manuel, en estos 5 meses de este año, el presidente de la República le ha entregado al país un aeropuerto que trae un montón ahí de gente convulsionada, que se aterrizan, que no aterrizan, ya les dice por decreto van a aterrizar. Vamos a meter un decreto ¿para qué? Para bajarle presión al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al Benito Juárez, y mandar y generar movimiento en el aeropuerto Felipe Ángeles. Los va a tener que forzar porque ahí está el aeropuerto, que está probada su eficacia, que está probada su modernidad, pero que los grandes intereses están enchinchados en que como los fregó con el aeropuerto de Texcoco, no los dejó hincharse de dinero ahí, como iban a hacer, pagando a 7 pesos el metro y vendiéndolo a $7,000, bueno, se están pues emberrinchados. Ha entregado una refinería, Derpac. Esta refinería, yo no digo que se prolongue la guerra de Ucrania, pero la guerra de Ucrania impactó tremendamente en los precios del petróleo internacional. Se hablaba que esta guerra iba a ser más económica que militar, ¿no? Sí, y bueno, pues casi $200 millones en muy poco tiempo, 600,000 barriles de petróleo ya mandó a México. O sea, ya se están recibiendo los beneficios de ese error que cometió el presidente al adquirir esa refinería. Va a entregar en menos de un año la refinería de Dos Bocas. Le van a hacer una marina, van a custodiar muy bien esa refinería, le van a hacer de la Marina Armada de México, van a poner ahí fortificaciones, instalaciones fuertes, militares, navales, para que estén custodiando. Y bueno, pues van 205,500,000 vacunas con todo y refuerzos, con corte al día de ayer. Parece que empiezan a verse los efectos de una también muy criticada manera de manejar la pandemia. Nos puso al nivel de los países más desarrollados del mundo, ya al grado de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ya valora la posibilidad de hacer una enmienda al decreto administrativo del uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos. Van a seguir manteniendo la reserva en lugares cerrados, por precaución. Tenemos el fortalecimiento de las instituciones
emanadas de un esfuerzo colectivo, la Comisión Federal de Electricidad, en la que Andrés Manuel les ofreció un 46% del mercado a los inversionistas extranjeros y privados nacionales, que no quisieron, votaron al bote de la basura la reforma, y ahora Comisión Federal, bueno, pues puede surtir hasta el 90% de los servicios en México. Para sí. todos los ciudadanos. Entonces, por ahí van las cosas. Presentó el presidente de la República, por cierto, hoy inició un viaje a Centroamérica, anda en Guatemala en este momento, pero presentó en los años 80, 70, a finales de los 70, José López Portillo, presionado por las fugas de capitales, por la especulación financiera, acorralado porque ya terminaba prácticamente su sexenio, fue el primero en emitir un pacto, le llamaban el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Y ese pacto no era otra cosa, sino que es un control de precios. Y lo estuvieron ensayando varias veces, no le dio resultado, a Miguel de la Madrid se le desbordó, la inflación llegó a 157%, algo así. Las tasas de interés, en ese tiempo tú tenías $1,000,000 y te pagabas 156,000 pesos mensuales. Mucha gente se fue con la inercia, vendieron propiedad y dice, con esto vivo de mis intereses perfectamente. Luego vino un crack financiero, los tronaron, entró la reforma económica del Salinato, le quitó 3 ceros a la moneda, hizo una especulación terrible y dejó en la calle a todo mundo, menos a los que se atrincheraron, respaldados. O los que tenían información. Claro, eso siempre ha ocurrido. Para las devaluaciones, para los fondos de inversión, para donde poner dinero, donde jugaba el dinero el gobierno, el dinero público, pero respaldado por el propio gobierno, y entonces ahí se iban ellos como rémoras. Y pues se hicieron de capitales. En cosa de 10, 15 años hubo gente que se hizo inmensamente rica, con pura especulación. Inversionistas se llamaron, se autodenominaron, especuladores. Entonces, bueno, ese pacto que hoy, que anunció hace 3, 4 días con miembros de la iniciativa privada, algunos lo han estado criticando. Voy a buscar aquí el nombre, el PASIC. Es un paquete contra la inflación y la carestía, tiene una vigencia de 6 meses. Lo planteó ante no toda la iniciativa privada, no los grandes representantes, pero sí lo hizo de una manera solemne en la que dice, no vamos a establecer un control de precios, pero vamos a contener la inflación, no aumentando el encaje legal, no metiendo mayores impuestos, se mantienen los subsidios a los combustibles, no va a subir la electricidad. Y hay 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos los que van a mantener con precios controlados. Ahora, ¿cómo le van a hacer? No sé, el problema es que México, siendo la cuna del maíz, ya no es autosuficiente. 68% del consumo nacional es de importación. El trigo, siendo autosuficiente, siendo aquí el granero de México, el Valle de Pénjamo, Jesús Lemos estuvo haciendo ayer o antier una narrativa muy interesante sobre esto, se cayó. ¿Por qué? Porque cuando vino durante el salinato, desaparecen el ejido y le dicen al campesino, eres dueño de tu tierra, puedes vender, ya venían los compradores, ya sabían a quién le habían entregado ya certificados de propiedad, y a entregarles una camioneta, a entregarles dinero, a entregarles todo, decía, y te contrato para que sigas haciendo tu labor en la tierra. Y ahí los vamos. Ya están despojados. Yo lo hablaba hace tiempo atrás, que la oferta y la demanda de este capitalismo que sigue conservando el actual gobierno, porque es un capitalista, aunque diga que son conservadores los otros, lo vemos en la región. Aquí se ha ponderado y se ha lacerado la naturaleza en aras de obtener más dinero, como es el mezcal, el tequila.
El tequila, el agave está desplazando las tierras. Están creciendo de una manera fenomenal y lo están pagando una cantidad enorme. Y si usted voltea a ver la región, los negocios que proliferan hoy en día, pues es la pura venta y consumo de alcohol. Entonces eso está golpeando fuertemente a los productores, porque primero no encuentran mano de obra. Y el segundo, la afectación sobre los insumos que se ocupan para la producción de maíz están por arriba, por los cielos. Entonces, hoy en día, quien se dedique a sembrar la tierra para obtener maíz, definitivamente no va a tener ganancias, y entonces muchos están optando por no sembrar. Hay una afectación muy grande en el territorio, en el cual se tienen que tomar medidas importantes, porque el Bajío mexicano era un granero importante, o es un granero importante para el país, y que ahora lo que se está sembrando, por ejemplo, en la región de Pénjamo, que es una zona natural protegida, no les importa que sea eso, se desforesta para poder sembrar agave. Entonces, tenemos que pensar en todas estas situaciones muy importantes y que son torales, y que alguien tiene que tomar la iniciativa para que haya un equilibrio entre ganancias, entre producción, y ver el tema de la alimentación como un tema de seguridad nacional. Bueno, Trini Zaragoza, gracias. Frankie Sánchez te manda saludos. Cristian Eduardo Núñez dice, llegué tarde hoy, pero aquí andamos. Qué bueno, Cristian Nena Díaz, gracias por conectarse. Ana Pichardo, saludos desde Phoenix, Arizona. Javier Montes, también saludos, Javier, gracias. Pues hay estos 24, yo no sé si quisieras que mencionemos o nos quita pues espacio, pero está pues el maíz, el trigo, bastantes productos que tienen que ver con el consumo, con la alimentación mexicana. Oye, el maíz, el kilo de frijol está a 24 pesos, 25 pesos el kilo de maíz. Traen un descaro. Un salario está en 100 pesos. Me llevaron a Walmart, voy a dar este comercial. Me llevaron a Walmart. Un descaro de la mugre tienda, que la gente comprando y ellos reetiquetando en los anaqueles ahí, pegando etiquetas nuevas, con nuevos precios. Un cinismo tremendo. O sea, bajando información de los precios de mercados internacionales y de todo, y reetiquetando. Esa es la solidaridad que tienen ese tipo de tiendas con las economías locales. Una tienda de abarrotes no alcanza a hacer eso. A lo mejor le sube al día siguiente, a lo mejor revisa precios en la noche. Es muy interesante lo que acaba usted de decir. Entonces, un descaro. Le voy a decir honesto y francamente, yo hoy fui a Walmart y me llamó mucho la atención que no hubiera etiquetas para cosas. Eso que usted está diciendo es una verdad, pero no se me ocurrió y lo reconozco aquí al aire. Y dije, ¿por qué no tiene etiquetas esto? ¿Y por qué no sé cuánto vale? No, pues ya te lo van a cobrar en la caja como les des. Y la verdad es que lo pagas y ni cuenta te das en cuenta te lo cobraron porque lo necesitas. Y encima, con un descaro siguen haciendo una evasión de miles de millones de pesos, una evasión fiscal con su mugre redondeo. Todas esas tiendas, todos los que piden redondeo, están obligados a ir. Lo hacen. Si faltan 20 centavos, porque no hay monedas a 20 centavos. No, sí las hay. Tienen que ir ellos están obligados a ir a los bancos y pedirlas y tenerlas. Bueno, debo de decirlo y con toda confianza. En Estados Unidos te entregan un centavo. Sí, sí las hay todavía. Sí. Te las tiene que dar, el banco se las suministra. Lo que pasa es que para ellos es muy cómodo no tenerlas. ¿Por qué? Porque te roban. Tienen un descaro y dicen, lo dejan redondo y le dices no. Le ponen que no, pero igual no te dan cambio. Ellos están obligados a darte cambio. Hoy fui víctima de todo eso y ni cuenta me di. Debo de reconocerlo aquí. Hoy fui a Mersa y faltaban 18 centavos para el peso que me dijo, 68 o 6, algo bueno. Y vi que le faltaban 12 centavos y me lo subió. Y nada más lo pensé por inercia. Debo de reconocerlo públicamente. Y dije, ¿por qué no me cobró mejor 30 centavos menos? Pero me quedé callado y dije, bueno, 12. Y me quedé pensando en ese momento y dije, bueno, creo que no hay monedas de 10 centavos ni de centavos. Salen con una puntada. Si es mayor a 50 centavos lo que debes, te lo cierran en el peso. Si es menor a 50 centavos, te regresan a ti el peso. Pero siempre sale a su favor. Ellos tienen un cálculo de precios de que siempre cierran en los 85 centavos, en los 90 centavos, en los 99 centavos. Entonces, nunca van a perder. Es como la ruleta en los casinos, que están diseñados para que gane la casa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La autoridad, Profeco, todas esas instituciones que están por ahí cobrando bien, deben servir bien. Deben ir a las tiendas y decir ahí a los cajeros que
muéstrame que tienes cambio. No, y oye, si es una tienda de conveniencia, Ahora, no hay nadie que te diga el precio. lo Qué peor, interesante, ¿eh? todo eso que se roban, se lo roban. Lo meten como producto de ellos. Pero si va catalogado, si le ponen un código ahí de que tú diste el redondeo, entonces lo traspasan a una cuenta, y esa cuenta es un donativo que ellos hacen, lo meten a obras de caridad, piden su recibo deducible de impuestos, o sea, regalan lo que no es suyo, recuperan los impuestos y evaden lo que tienen que pagar. O sea, es un trinquetazo terrible. Terrible. Y todavía dicen, con tu aportación vimos si tu nombre iba en la aportación, tu voluntad iba en la aportación, te preguntaron si de veras querías dar para tal o cual rubro. ¿No? Ahí el dueño, el gerente, ellos son los que determinan a dónde va a dar. Hijo, que de veras sí. Una bola de ladrones. Y el problema esto lo puso Martita Sagún. Eso lo traía Martita Sagún, que por cierto se anda quejando Fox de que tiene que trabajar. Pues, ¿quién dijo que ya está metido en el Fobaproa, se robaron un dineral y sale él con que no tiene para sus frijolitos, dice el sinvergüenza? Bueno, aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, de pollo, de res, cebolla, chile jalapeño, frijol. No, la de res no es cierto, la de res está carísima. Huevo, jitomate, no, están intentando, todo esto ahorita, incluso abrieron la importación sin aranceles, para que pueda, para apoyar a que no haya especulación. Todo está carísimo. Compras 3 cosas y son 300 pesos, 250 entonces, pesos, 3 verduras sí, y... Traigo unos datos bien interesantes, Rolando, sobre la inflación a nivel internacional, con parámetros en varios lados. Por ejemplo, en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la que México es parte, en los últimos 34 años, desde 1988, se disparó 8.8% en promedio la inflación. O sea, estamos en el parámetro. Todos los países, no es privativo de México. No, y los que están en el lado que son los países más poderosos del mundo. Entonces, están terribles. Mira, Turquía trae el 61.1% de inflación acumulada. Y se disparó más ahora a partir de la guerra de Ucrania. La energía en esos países, la energía y los combustibles, 33.7% en marzo aumentó. Turquía, otra vez, como ejemplo, la energía se disparó hasta 120.9% el costo de la energía. Holanda, 99.7%, España, 60.9%. De ahí son varias empresas que quieren lucrar aquí en México, que quieren seguir robando aquí en México. No se llenan con lo que se robaron durante la colonia. Con esta economía global es importante que tomemos estos parámetros, auditorio, porque México no está exento de pertenecer a una comunidad internacional. Claro. Aunque estoy en contra, deberíamos de tener la soberanía, ¿verdad? Nadie ha hecho nada para obtener una soberanía económica y productiva, entonces estamos sujetos a precios internacionales, a precios de producción internacional. En Eslovenia, que son partes ahí cercanas a Rusia, 8.7% de aumento en los energéticos. Hungría, 6.8%. México, 5.3%. En México detuvo mucho el impacto de los aumentos en combustibles, los apoyos, los subsidios que ha venido aplicando el gobierno federal. Anticipadamente aplicaron recursos para que no tuviera un impacto en el costo final. Lo aplicaron en el impuesto, en el IEPS, que es lo que encarece la gasolina, los combustibles en México. Entonces, los alimentos, 10% en promedio es el aumento en todos estos países.
Turquía aumentaron los precios de los alimentos 70.3%, en Colombia 25.4%, en México 13%, en Estados Unidos 10%. Estos son datos de medios internacionales que están generando una inercia internacional también, un comportamiento que está pegando durísimo en todo el planeta. Lo dices tú, la interconexión, la interrelación, todo. Como, nosotros qué tenemos que ver en la guerra de Ucrania? Pues aparentemente nada. Y lo hemos explicado en este programa, ¿no? Si usted cree que no, pero sí sí está pagando el kilo de la tortilla a 24, 25 pesos. Rusia, porque los fertilizantes, dice aquí Gerardo Chaván, han aumentado más del 50%. Sí. Por supuesto que sí. Entonces, sí. si el tema de los insumos está por los cielos, tiene que sacarse un cálculo, tiene que haber ganancias, y al final de cuentas quien lo paga es el último consumidor, que es usted y yo, cuando nos sentamos a la mesa. Pero tiene que haber una toma de responsabilidad de todas las partes, sobre todo los productores son los que menos ganan en todo esto. En el caso de los productores agrícolas mexicanos, hay algunos que venden toda su producción, y esta producción, por decir 100 pesos, el intermediario la vende en 450, 550 pesos. Entonces, ese coyotaje, esa intermediación, es la que se tiene que contener, no el productor. El productor está pagando sus insumos, está esperando la producción, lleva un esfuerzo tremendo y un costo. Si son productores agrícolas, si son campesinos, tiene que pagar quién colecta, si es con maquinaria, si es con personas, quién transporte las semillas. El problema está en quién distribuye. Ahí es donde está el problema. Pues tenemos muchas cosas por delante que resolver. Yo creo que ya tenemos un ratito en el programa, estamos pegadito a la hora, y entonces pues yo creo que es tiempo creo que se han tocado temas importantes y de reflexión esta noche. Podríamos hablar de más temas, hay muchos temas importantes, pero por ahí se quedan en el tintero. Yo creo que los principales se han hablado el día de hoy, licenciado Marco Antonio. Sí, nada más a Vicente Serrano, pues con quien hay muchas afinidades en líneas editoriales. Fue agredido ayer, él estaba en un restaurante, y Héctor Suárez Gómez, hijo del comediante Héctor Suárez, fue y lo agredió ahí, le rompió los lentes de un puñetazo. A mí me parece que fue muy calculado lo que hizo Vicente Serrano. En lugar de responder, sacó el teléfono y empezó a grabar al otro. Toda la agresión fue a la Procuraduría, a la Fiscalía. Ahora la Fiscalía interpuso una queja y hoy detuvieron a Héctor Suárez Gómez. Parece que valoraron que no meritaba encarcelamiento, pero sí pidió ahí disculpas y ya. Cualquier cosa y habrá eso. Pero creo que sí tenemos algo importante que decir, que es sobre la presentación del libro de Luis Javier Rizzo. Sí. Creo que no lo sabes, el viernes pasado hizo su presentación aquí en La Piedad, una persona de alto reconocimiento, una persona con un nivel intelectual y social importante, y en el cual el licenciado Marco Antonio Miñaquí fue uno de los lectores de algún texto o de algunos renglones establecidos o palabras en el libro. Entonces, platícanos un poco cómo estuvo la presentación. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo. Tuve la gran oportunidad, y son de las cosas que me da el periodismo, de haber platicado con don Luis Rizzo, y tuvimos una charla muy amena. Bueno, don Luis es un hombre muy inquieto. Desde hace muchos años él escribía en el boletín del Club de León, es un boletín Rugginoticias, tenía el nombre muy ad hoc, ¿no? Y yo les comentaba ahí en la presentación que me permitieron hacer, que de preadolescente, de puber,
leía el Ruginoticias, pero me topaba con un nombre que me llamaba mucho la atención. Ese señor no es de aquí, un Frank Buck, y siempre hacía unas narrativas de 4 o 5 párrafos, muy cortitas, pero hilarantes, todas muy jocosas. Causaba risa, incluso en un adolescente, pues, como yo, y empecé a crecer leyéndolo, sin saber que era don Luis Rizo. Años después ya nos topamos con él en otros ambientes, yo ya en el periodismo durante muchos años, estuve 18 años en Despertar, y luego ya en Etcétera. Y a la vuelta de los años en Etcétera, platicando con don Luis, un día le decía, oiga, porque me decía, está interesante lo que hace, métase. Y decía, no, es que pues, es de mucha polémica, levantas mucho ruido. Finalmente, un día llegó y me dice, toma, dice él, espero tu riguroso análisis y despiadadas palabras para rechazarle. Lo vi, inmediatamente lo publicamos y empezó. Él hizo un buen número de lectores que ya lo buscaban cada semana, al grado de que esto se fue convirtiendo en que yo consultaba ciertos temas con él. ¿Sabes? Como reportero, sabes que hay ocasiones en las que traes determinada información y si no la cuadras bien, ¿cómo lo tienes te pones... ¿Cómo lo tienes que manejar? Entonces, don Luis aceptó por ahí dar algunas opiniones y desvanecer muchas de las cosas que yo estaba investigando. Hice mucho periodismo de investigación y lo comenté ahí, les dije, al grado de que logró domesticar ciertos ímpetus que yo traía por ahí, me los fue atemperando. Pero volviendo al libro, él hace una recuperación de memoria sobre acontecimientos que tienen que ver con la historia local, no acontecimientos históricos, no, sino la historia de las personas, la vida de las personas, con anécdotas y narrado con un humor fresco, con una capacidad, yo te decía ahí, tiene un poder don Luis que te lleva del coraje a la carcajada, de la solemnidad a la hilaridad, con la narrativa que hace, y en mi opinión es obligada la lectura para todo piedadense. ¿Por qué? Porque son cosas que nos han pasado de los años 50, 40 para acá. Y sobre todo hay que decir, y para mí es algo que llamó poderosamente mi atención, es que es un libro gratuito. Y que si usted entra a nuestro perfil de Facebook de Infometrópoli, ahí está que bien ha hecho el señor Luis Rizo donar para todo aquel que quiera interesarse en la historia de la Piedad o en la historia reciente o en anécdotas que él vivió y que le constan. Ahí está ese código. Es un código, sí, para que usted lo pueda descargar con un celular y pueda descargar ese libro y pueda acceder a todo este patrimonio que nos está regalando el señor Luis Rizo para todos los piedadenses, para todo aquel que quiera y esté interesado en el anecdotario, en las vivencias del día a día de la Piedad y que las personas van construyendo la historia y sobre todo la historia de este pueblo. Sí. Licenciado. Pues yo creo que ya, como digo, ya enfadamos, hay que dejar hay que dejar descansar al auditorio. Les agradecemos mucho su compañía, su participación, los comentarios. Gerardo Chaván dice, el IEPS que fue un impuesto creado por gobiernos pirillistas, dice, para tener la chancla encima de los mexicanos. Bueno, así es. Sí, es ahí y que toda, no se puede quitar, que nadie lo ha quitado, toda la falta. No, lo que ocurre es que todo lo que le quitaron a Pemex y empezaron a encarecer la gasolina fue a través del IEPS. Entonces dicen quítalo, no, porque se convierte en un problema tremendo para el Estado. A final de cuentas nadie lo quita. Entonces, si lo seguimos. La idea es que lo quiten. Realidad. La idea es que lo quiten. Ojalá lo quiten. Pues muchísimas gracias. No queda más que agradecer, licenciado. Palabras finales de Pues este programa. nos vemos el próximo el próximo jueves, perdón, ya me hizo efecto aquí el tinto. El próximo jueves, cuídese mucho y veremos qué trae ahora de su gira por Centroamérica el presidente de la República. Muchísimas gracias. No queda más que agradecer
que esté con nosotros y que si le gusta este programa, compártalo, por favor. Si usted cree que tiene algo interesante o alguien que pueda opinar o que pueda crear algún concepto importante o reflexionar en uno más, adelante, compártalo, le vamos a agradecer. Muchísimas gracias, buenas noches. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea desde La Piedad, Michoacán. Muchísimas gracias, Marco Antonio Reyes y Rolando Flores Ayala. Buenas noches.